Hoy vamos a estudiar una reshima. Reshima significa una nota, una serie de notas que el Rebbe tomó, muy probablemente las notas personales, no para ser publicadas ni nada por el estilo. Y después, con el tiempo, se fueron encontrando las diferentes notas del Rebbe. Esta es una nota, las notas están divididas en un librito, impresas en un librito que se llama Reshimois, son una serie de volúmenes, 5 o 6 volúmenes, y están divididas en números, nota 1, nota 2, nota 3, que es un grupo de ideas y párrafos, etc. Esta nota en particular que nosotros vamos a estudiar es de Parshas Haya y Sara, a pesar de que la Parsha esta semana es Parshas Vayeira, pero en esta nota en particular el Rebbe toca asuntos que están en Parshas Lech Lecho, Parshas Vayeira y Parshas Haya y Sara. Y me pareció una nota extremadamente interesante para ver cómo es el desarrollo de una historia, que aparentemente no es más que una historia, y Has Shalom, Dios libre y guarde, decir que la Toira es solamente un libro de historias, sino que es un libro de enseñanzas. Toira viene de la palabra Hoirá, enseñanzas, como una historia de Abraham, Sara, etcétera, estos personajes, que son nuestros patriarcas y santos y Kedoshim, etcétera, tiene que ver no solamente con ellos, sino que tiene que ver con nosotros en particular. Y no con nosotros porque somos los descendientes de estos patriarcas y automáticamente todo lo que pasó con ellos pasa con nosotros. De hecho hay una frase que está en muchos lugares, de Ramban Nachmanides la trae muchas veces, es Maise Ovis Siman Labonim, lo que pasó con nuestros patriarcas es una señal de lo que pasa con nosotros y va a pasar con nosotros. Y el Ramban Nachmanides tiene una comparación entre el exilio de Abraham, el exilio del pueblo de Israel. Más allá de eso incluso, la historia y la vida individual de cada uno de nosotros, nuestra avoida, nuestro servicio a Dios, tiene que ver con el servicio a Dios y con lo que pasó con la historia de Abraham y Sara en Parshas Lech Lecho, en Parshas Vayeira y en Parshas Haya y Sara. La nota no es una nota muy larga y en esta impresión de las notas del Rebbe hay una cosa que se llama pianuach. Pianuach es así: el Rebbe cuando escribía, por cuanto eran notas casi seguro personales, el Rebbe escribía lo mínimo indispensable necesario para que él, digamos, recuerde lo que pensó o registre lo que quería registrar. Entonces a veces es muy difícil en el texto crudo de la nota entender las conexiones, entender cómo pasamos de un lugar a otro, cuál es la intención, de qué se trata esto. Incluso con las explicaciones que vamos a estudiar, también hay lugares donde uno dice, bueno, por supuesto que yo voy a dar mi humilde y pobre comprensión de lo que estamos leyendo y probablemente haya niveles más elevados, por supuesto que sí. Pero incluso con los comentarios y explicaciones, que eso es pianuach, la ampliación de la nota, agregándole texto para que se entienda de lo que está hablando el Rebbe, incluso con eso, también hay veces donde no está claro. Entonces nosotros vamos a estudiar la nota con la ampliación, no solamente el texto crudo de la nota, porque es muy difícil de entenderlo. Muy bien, de vuelta. Esta es una nota de Parshas Haya y Sara y la fecha de la nota es Tafshin Beis, 1942. El Rebbe estaba en Europa, 1942. El Rebbe, ya estaba en Estados Unidos. Tafshin Aleph fue a Estados Unidos. El Rebbe estaba en Estados Unidos y era, por supuesto, el yerno del Rebbe anterior. Tenía un trabajo incluso, hay toda una discusión sobre el trabajo del Rebbe, que eran cosas secretas. Iba todos los días a un destacamento militar en Brooklyn. Y básicamente nadie sabe lo que hacía ahí. El Rebbe era ingeniero. Bueno, no, el Rebbe tomó esta nota, Parshas Haya y Sara Tafshin Beis, 1942. Y la nota dice así: toda la historia de Abraham, alaba Shalom, de Abraham Avinu, nuestro patriarca Abraham, la paz sea sobre él, y en general con todos los patriarcas, es sabido, como dijimos antes, Maise Oveis Siman Labonim. Lo que ocurrió con nuestros patriarcas es una señal de lo que ocurre concretamente con nosotros. Entonces, toda la vida de Abraham tenemos que poder verla en nuestra vida particular. Podemos verlo como en general, como pueblo, como dijimos antes, el exilio del pueblo de Israel, etc. O podemos verlo en forma individual. Mi vida particular es como la vida de Abraham. ¿De qué estamos hablando? La explicación es así: Abraham y Sara, nuestros patriarcas, dice en el Zohar que representan la Neshama y el Guf. El alma es Abraham, representa el alma, y el cuerpo es representado por Sara. Entonces ahí ya rápidamente salimos, digamos, del pshat, del mundo literal, de la historia de Abraham y Sara, y ahora empezamos a hablar de mí.
obviamente de cada uno de nosotros, no de tuya. Empezamos a hablar del individuo, cada uno de nosotros, ¿qué somos? Abraham, Sara, las dos cosas juntas, ¿cómo interactúan estas dos cosas? Ahora bien, entre las cosas fundamentales de la vida de Abraham está la primer prueba, dicen nuestros sabios en Pirkei Avos, Asara Nisim, hubo 10 pruebas con las cuales Dios probó a Abraham. Entre los comentaristas se discuten montones de formas diferentes de contabilizar esas 10 pruebas. ¿Cuál fue la primera? ¿Cuál es la segunda? Hay muchas formas diferentes. En general, si bien de vuelta, hay muchos otros comentarios, Rashi y Rambam son los más, significativos en este sentido. ¿Por qué? Porque Rambam menciona las pruebas que están dichas en la Toira, el texto mismo de la Toira. Y Rashi menciona las pruebas que están en los Midrashim, que no están claramente escritas en la Toira. Pero junto con Rashi y Rambam hay otros comentaristas también que contabilizan las 10 pruebas con las cuales Dios probó a Abraham de diferentes maneras. Sea como fuere, el Rebbe trae en esta reshima, en esta nota, que la primer prueba mencionada en la Toira, claramente, o sea, no un remes, no una alusión, ni un midrash, no, el texto mismo de la Toira es, según una opinión, Lech lecho, cuando Dios le dijo a Abraham en la parsha pasada, Lech lecho, vete de tu tierra, etc. Es decir, dijimos que Abraham representa la Neshom, el alma, la Neshom se la envía, como dice el Talmud, desde una montaña muy alta, Igro Rama Lebira Amikta, un pozo extremadamente bajo. La Neshom estaba junto con Dios y estaba percibiendo a Dios en el Gan Eden, donde sea que está. Como dicen nuestros sabios, Oitzar Neshom, hay un almacén, un tesoro ahí de almas, y la Neshom está muy bien en donde está. Por eso nuestros sabios dicen también, yo estoy agregando cosas que no están en la nota propiamente dicha, pero me parece que son necesarias para entender de lo que estamos hablando. Nuestros sabios dicen que al Karja Hatahai, contra tu voluntad vivís. La Neshom está muy contenta donde está. No quiere bajar a este mundo para investirse en un cuerpo. Entonces, ¿qué le dice Dios? Lech lecho, anda, salí de acá, andate de donde estás con toda la comodidad, de tu zona de confort, y anda, tenés que hacer algo. Y la Neshom está grabada debajo del trono celestial, sea lo que fuera que quiere decir, y de ahí, desde lo más elevado, que es como dice el Talmud, esta montaña tan alta, es enviada a la Aretz Asher Areka, a la tierra que te voy a mostrar, le dice Dios a Abraham en Parshas Lech Lecho. Es decir, que ni siquiera se trata de Eretz Israel. Eretz Israel es un lugar santo, un lugar puro, es la tierra de Israel, con todo lo que quiere decir Israel, las diferentes formas de entender la palabra Israel. Eretz Israel es un lugar santo, Eretz HaKodesh. Pero cuando Dios envía a Abraham desde donde él estaba en Harán hacia la tierra, todavía era Eretz Canaan, que Canaan también tiene diferentes significados: comercio, mundo material, físico, mundaneidad, etc., ordinariedad. Entonces había que transformar Eretz Canaan en Eretz Israel. Pero cuando Dios lo manda a Abraham, lo mandó a la Aretz, a la tierra nada más. Es decir, ni siquiera era Eretz Israel. Y a través del servicio espiritual, la voida de la persona, transformamos Eretz, Stam, una tierra así nomás, solamente la tierra, en Eretz Israel. Como sabemos también, de acuerdo al Talmud, nuestros sabios explican que a través de que Abraham Avinu recorrió la tierra de Israel, la adquirió para él y para toda su descendencia. Y no importa todo el detalle de por qué se adquiere una tierra a través de recorrerla, es una cuestión alágica que no viene al caso ahora. El punto es que Abraham fue enviado desde Harán hacia Eretz Canaan, la Neshome, el alma es enviada desde donde el alma surge bajo el trono celestial a la tierra, para transformar esa tierra en la tierra de Israel. Y la recompensa por todo este trabajo que la Neshome hace, ¿cuál es? Como continúa la Toira en Parshas Lech Lecho. Va'avarejejo, te voy a bendecir, dice Dios. Es decir, voy a conectar, voy a permitir que se conecte el alma, tal y cual desciende y se inviste en el cuerpo, como vamos a estudiar más adelante, con la esencia misma del alma. Eso está relacionado, no está acá en la nota, pero está relacionado con la idea de que Lech Lecho es ve hacia ti. Es decir, cuando la Neshome sale de donde estaba, como dijimos en el Gan Eden, etc., y se inviste en el cuerpo y trabaja en el mundo, la Neshome llega a su propia esencia. Lech Lecho, ve hacia ti. ¿Cómo lográs influenciar? ¿Cómo lográs avanzar en el mundo? Lech Halijo,
crecer, etc. Esto es a través de lejó, a través de llegar a tu propia esencia. Entonces, en las palabras del Rebbe, se conecta la reflexión del alma, tal y cual está en el cuerpo, con la esencia misma del alma. Esto es Babarejejo. Te voy a bendecir, dice Dios. Te voy a dar algo que no tenés. La Neshama está muy bien y muy cómoda ahí arriba, pero hay algo que no tiene, la conexión con su propia esencia. Eso lo logra estando aquí abajo. Y no solamente esto, más recompensa. Vagad lo shemeja, como dice Pashas Lech, voy a engrandecer tu nombre. Es decir, que incluso las fuerzas, los potenciales más exteriores, más externos de la Neshama del alma, que están representados por el nombre, Vagad lo shemeja, tu nombre voy a engrandecer. No solamente a vos, sino tu nombre también. ¿Qué es un nombre? El nombre es algo externo en la persona, que para lo único que sirve es para que otros lo llamen. Es la interfaz de la persona con los demás. Yo no necesito para mí mismo un nombre. Yo soy yo y ya está. Ahora, si otro me quiere llamar, entonces yo le doy la interfaz. Tubia. Entonces la persona grita Tubia por la calle y yo me doy vuelta. Este es un nombre, es algo exterior, algo externo de la persona. Entonces, Vagad lo shemeja, cuando Dios le dice a Abraham voy a engrandecer tu nombre, significa que incluso lo más bajo y exterior tuyo, esto también va a tener una elevación. Tus pensamientos, tus palabras y tus acciones se van a elevar a través de que trabajes, descienda el alma aquí abajo. Y continúa la braja que Dios le da a Abraham, Veye braja, y serás bendición. Entonces Dios le dice, Babarejejo, te voy a bendecir, te vas a conectar con tu esencia. Vagad lo shemeja, voy a engrandecer tu nombre, incluso tu pensamiento, palabra y acción, las cosas más bajas tuyas, también van a crecer, van a elevarse a otro nivel. Y por último, serás bendición. Es decir, que todas las personas van a decir que seas bendito como Abraham, que seas bueno como Abraham, etc. Es decir, incluso en otros, tu trabajo, como vamos a estudiar más adelante, tu trabajo personal va a influenciar a otros también. Va a influenciar a otros. Por eso otros van a ser bendecidos por vos. Eso es Veye braja. Vos vas a ser braja. Vos mismo vas a ser bendición para otros. Como ejemplo para otros y como guía para otros. Muy bien. Esto es Parshas Lech Lecho, la primer prueba que con la cual Dios probó a Abraham vino. Vete, la Neshama tiene que bajar a este mundo. Ok. Continuamos. Digamos, segundo capítulo. El comienzo de la avoida, del servicio a Dios de la Neshama, es consigo mismo. ¿Okay? La Neshama bajó, se invistió en el cuerpo, por así decir, la persona nació, creció, etc. El principio del trabajo es con uno mismo. Nuestros sabios dicen, acá el rabbi no lo trae, pero nuestros sabios dicen, primero embellecete a vos mismo y después embellece a otros. Si uno no tiene nada para dar, entonces ¿qué va a dar? Primero tiene que adquirir, por así decir, y después puede dar a otros. Por supuesto, el Rebbe decía, sabes Aleph, enseña Aleph, es verdad, pero tenés que tener una Aleph aunque sea para enseñar. Es verdad, es una sola letra, es la primera letra. ¿Sabes eso? Enseña eso. Pero si no tenés ni siquiera una letra, ¿qué vas a enseñar? Entonces, mejor, trabaja con vos mismo primero. Este es el comienzo del trabajo de la Neshome aquí abajo. Y esto es la razón por la cual al comienzo, en Parshas Lech Lecho, y al comienzo el comienzo de Parshas Vayera, el final de Parshas Lech Lecho, me quedé pensando. Abraham se llama Avrom, no Abraham. Abraham, sin una hey. Y Sara no se llama Sara, se llama Sarai. Parshas Lech Lecho. ¿Por qué? Porque de vuelta, el comienzo de la avoida es con uno mismo. ¿Qué representa Sarai? ¿Qué representa Sarai? Sarai representa Sara Sheli, como dice Rashi. Es decir, que la avoida era con ella misma, con el cuerpo mismo, la neshama y el cuerpo para uno mismo, para el crecimiento personal. No estoy diciendo de egoísmo, no estoy hablando de esto. Estoy hablando de un crecimiento personal. Uno necesita también avanzar. Está cuando uno estudia para dar una clase y está cuando uno estudia para uno mismo. Uno también tiene que crecer. Si uno solamente estudia para dar una clase, para dar y dar y dar, al final uno mismo nunca crece. Entonces, al comienzo se llamaba Sarai. ¿Por qué es Sara Sheli? Gobernaba sobre sí mismo para trabajar con uno mismo y no con otros. Porque al comienzo Dios le enseñó y mostró a Abraham vino y a Sara y Meino algo similar a lo que va a ser en el mundo por venir. ¿Cómo va a ocurrir las cosas en el mundo por venir? La neshome, el alma, va a recibir del cuerpo y a través del cuerpo.
recibir percepciones de Dios, recibir giluim, revelaciones divinas a través del cuerpo. Y como está escrito también, Nekeiva Tesevet Gover, que la mujer va a estar por encima del hombre en el mundo por venir. Esto es Sarai, Sara Sheli. ¿Quién es la que gobierna? ¿El neshome o el cuerpo? Bueno, en el caso de Sarai, era el cuerpo. Sara representa el cuerpo. El cuerpo gobernaba en la vida de Abraham, y al comienzo de la boida, cuando uno empieza a crecer, cuando uno es un niño, ni que hablar, lo principal es el cuerpo. Quiero comer, quiero beber, quiero pasarla bien. Después uno empieza a crecer y dice, bueno, hay cosas más allá de la comida, hay cosas más allá de la bebida, etcétera, etcétera. Pero al comienzo es el cuerpo lo principal con lo que uno tiene que trabajar. Esto es al respecto del cuerpo, Sarai. Y al respecto de Abraham, se llamaba Abraham y no Abraham. ¿Qué significa Abraham? Av echod lekulanu, dice el Rebbe. Un padre único para todos. En las notas que explican lo que el Rebbe está diciendo hay una nota acá que hace referencia a otro discurso jasídico, que del Tzemach Tzedek, que Avram, Padre Supremo, representa el padre del pueblo de Israel nada más. Abraham era el patriarca al comienzo, ya vamos a ver que esto cambia después, pero al comienzo era el padre, el patriarca solamente del pueblo de Israel. Avram, es decir, que estaba en un nivel espiritual extremadamente elevado. Y esta es la Neshome. En otras palabras, ahora vamos a ver más detalles, pero en otras palabras, al comienzo del servicio a Dios, cuando la Neshome baja a este mundo, la Neshome, el alma, está totalmente separada de los asuntos de este mundo. No entiende nada. Es como una persona que va de turismo a algún país donde se habla otro lenguaje, donde hay otra idiosincrasia, otra cultura. No entiende nada. La gente anda por la calle. ¿Qué sé yo? Este tipo te ha tirado acá, el otro. No sé dónde comer, no entiendo nada. No sé lo que está pasando. La Neshome baja a este mundo y no entiende nada. Está como separada del mundo, de los asuntos mundanos. Por eso era Avram, un padre, Abraham, pero totalmente Ram, totalmente elevado, totalmente separado del mundo. Y la Neshome, y el cuerpo, era Sarai, Sara Sheli. Lo principal que gobierna acá es el cuerpo. De hecho, nuestros sabios dicen en el Talmud que cuando la persona cumple Bar Mitzvah a los 13 años, Bat Mitzvah a los 12 años, termina de ingresar por completo el alma divina en el interior de la persona. Cuando ingresa el alma divina por completo en el interior de la persona, aparece el alma animal y dice, ¡Ey! ¿Y vos qué haces acá? Yo estoy acá trabajando hace 13 años, hace 12 años, y ahora de repente venís vos y decís que sos el dueño de todo esto. ¡Fuera de acá! Ahí empieza realmente la lucha y el conflicto. ¿Por qué? Porque el alma animal está ahí desde el comienzo, desde que la persona nació. El alma divina es nueva en este asunto. Entonces, volviendo al texto, Sarai representa que lo principal es el cuerpo. Abraham representa que el alma está en el cuerpo, es verdad, pero todavía está totalmente removida de los asuntos mundanos. Ahora bien, incluso cuando la avoida, el servicio a Dios de la persona, en este estado de comienzo del servicio a Dios, es que el cuerpo aparentemente es lo principal y la Neshome está removida de las cosas del cuerpo y el alma tiene que trabajar con el cuerpo, etc. Incluso en este estado, la Toira dice que Sara tenía Shifcha Mitzris, una esclava egipcia. ¿Qué significa una esclava egipcia? La palabra Mitzrayim viene de la palabra Meitzar. Meitzar quiere decir opresión, límite, algo apretado, por así decir. Es decir, que incluso los asuntos de este mundo, a pesar de que la Neshome está removida y el cuerpo está ahí, la Neshome trabajando con el cuerpo, etc., pero aún así está el cuerpo en forma de límite. Por eso Sara tenía una esclava egipcia. ¿Qué significa esta esclava egipcia? De vuelta, indica que los asuntos de este mundo limitan la avoida de la persona. Impiden que la persona sirva a Dios a full, al 100%, por así decir. ¿Qué quiere decir los asuntos de este mundo? De vuelta, la comida, la bebida, etc. Pero, incluso una Neshome muy elevada, el cuerpo de esta Neshome tan elevada, el cuerpo de Abraham Avinu, por así decir, también necesitaba los asuntos de este mundo. En otras palabras, no se puede cumplir una mitzvah si no tenés cuerpo. La Neshome no puede cumplir mitzvahs. La Neshome necesita un cuerpo. Y por más que sea un cuerpo santo, puro, Moshe Rabbeinu, qué sé yo, el Rebbe, aún así, el cuerpo tiene sus limitaciones.
el cuerpo requiere, necesita cosas de este mundo, comer, dormir. No podés, aunque seas muy santo, no podés olvidarte de estas cosas. El Rambam incluso dice, es parte de Avodas Hashem, Darkei Hashem, dice el Rambam, los caminos de Hashem, el cuidado de la salud del cuerpo. El Rambam era un médico, escribe varios asuntos sobre el cuidado del cuerpo. Entonces, ¿qué está diciendo el Rebbe? El Rebbe está diciendo así: mira, tenés una neshome que ingresa en un cuerpo. La neshome es extremadamente santa y empieza a trabajar con el cuerpo, consigo mismo. El cuerpo está metido en sus cosas, pero si estamos hablando de un Abraham, Sara, Tzadikim, entonces el cuerpo también es santo. Pero aún así, la neshome trabajando con un cuerpo que es un cuerpo santo, el cuerpo igual está relacionado con las cosas de este mundo. Igual necesita de este mundo, comer, beber, dormir, etcétera, etcétera. Eso es lo que quiere decir que Sara, por más elevado que haya sido el cuerpo de Abraham, Sara y los tzadikim de los cuales está haciendo referencia el Rebbe, que baja el alma y empieza a trabajar consigo mismo, etcétera, aún así necesitan de este mundo. Y eso es mitzris, tiene un meitzar, tiene una limitación de ser necesario este mundo. Pero, ¿cómo se llamaba esta sirvienta egipcia, Shivha Mitzris, que tenía Sara? Hagar se llamaba. ¿Y qué importa que se llamaba Hagar? Entonces el Rebbe explica, muy interesante. Ger es un extraño. Hagar representa que para la neshome y el cuerpo, a pesar de que el cuerpo necesita de este mundo, cuando una persona trabaja consigo mismo, los asuntos de este mundo son en forma de extraño. Es verdad, Sara tenía una esclava egipcia, estaba limitada a las cosas del mundo. Nosotros, cada uno de nosotros, estamos limitados a las cosas del mundo, pero esa limitación es en forma de Hagar, en forma de extraño. Y esto es similar a lo que dicen nuestros sabios, que este mundo es como la antesala del mundo por venir. Vos no vivís en la antesala, no te quedás en un pasillo, vos vivís en una casa, en una habitación, etc. Este mundo no es más que la antesala del mundo por venir. Es decir, que todos los asuntos de este mundo, a pesar de ser necesarios en cierto aspecto, son algo secundario. Algo secundario. ¿Y para qué sirven todos los asuntos de este mundo? Si al fin y al cabo son algo secundario. Entonces el Rebbe explica que esto es lo que quiere decir cuando Sara le dio a Hagar a Abraham. Sara le pasó a Hagar a Abraham, pero le dijo, bueno, mira, tené hijos con ella. Yo no puedo tener hijos, tené hijos con ella. Y Sara dijo, y voy a construir, o sea, ese hijo que vos tengas con Hagar va a ser mío. O sea que la neshome y el cuerpo construyen a partir de su relación con este mundo. Esto es el capítulo 2. Bekitsur, en resumen, ¿qué dijo el Rebbe? Capítulo 1, la neshome baja a este mundo. Lej lejo, anda. Capítulo número 2, ya en nuestra parsha, Parshas Vayeira. Perdón, en Parshas Lej lejo hay parte de Parshas Vayeira donde hay que trabajar consigo mismo. La neshome trabaja con el cuerpo y tiene una Shivha Mitzris, necesita del mundo, pero esa necesidad del mundo es para que sea en forma extraña. No me voy a involucrar demasiado con el mundo, porque ahora lo principal, al comienzo del servicio a Dios, es conmigo mismo. Capítulo 3. Pero todo este trabajo consigo mismo no es el tajlis, no es el objetivo. Vos crecés. De hecho, como dijimos antes de las palabras de nuestros sabios, embellecete a vos mismo y después embelleces a otros. Podríamos decir, no lo había escrito así, pero podríamos decir en base a esto que está diciendo el Rebbe acá, que todo el objetivo de Kshoy Ta'atzmecho, ¿para qué trabajás con vos mismo? Kshoy Ta'Heirim, para poder trabajar con otros. No hay un tajlis, un objetivo en el crecimiento personal por mí mismo, con un motivo egoísta. No, es un crecimiento personal para llegar a mi propia plenitud, para poder influenciar a otros, que esto es lo que va a decir el Rebbe. Después del trabajo consigo mismo tiene que haber un trabajo con otros. Y esto es el nacimiento, justamente. Abraham y Sara al fin y al cabo no tenían hijos. La parsha de esta semana, Parshas Vayeira, tienen a Yitzhak. ¿Qué significa este nacimiento? Como dicen nuestros sabios, aquel que le enseña Toira al hijo de otro es como si lo hubiese hecho nacer. Y esto significa el nacimiento de Yitzhak. Este es el nacimiento de Yitzhak. Y este asunto ocurre solamente a partir de que Abraham se llama Abraham. Porque Abraham, sin la Hei, él vio, cuentan nuestros sabios, él vio en la astrología, en su Mazal, en su constelación en los cielos, su Neshome, que no tenía nada que ver con este mundo.
En otras palabras, la persona podría pensar, no, yo voy a trabajar conmigo mismo, yo voy a servir a Dios, voy a cumplir las mitzvahs, voy a hacer todo lo que tengo que hacer, yo no tengo nada que ver con los demás, no me pidas que enseñe nada, no me pidas que hable con nadie, no tengo nada que ver con el mundo. Yo me voy a vivir en Nepal, en las montañas, en el Himalaya, y voy a ser feliz ahí. Voy a servir a Dios, por supuesto, pero no tengo nada que ver con el mundo, me voy a apartar del mundo. Esto es lo que Abraham vio, Abraham sin la hey, vio en su, digamos, preprogramación o programación fija de nacimiento. Así fui programado yo, no tengo nada que ver con el mundo, yo no tengo hijos, yo no puedo influenciar a otros. Y a Kadosh Baruj Hu le dijo, Dios le dijo, como dice el Talmud, Abraham es el que no tiene hijos. Cuando vos sos padre solamente del pueblo de Israel, cuando vos sos Ram, estás por encima de todas las cosas del mundo, es verdad, no tenés nada que ver con el mundo, justamente porque estás removido del mundo. Y no tenés hijos, entre comillas. Con seguridad que no vas a tener hijos. Pero Abraham, con la hey, Abraham Goim, dice la Toira, vas a ser vas a ser padre de muchas naciones, de muchos pueblos. Ese sí tiene hijos. El tajlis, el objetivo final, no es solamente trabajar con vos mismo, es trabajar con la gente a tu alrededor, con el mundo a tu alrededor. Entonces, no solamente vos vas a crecer en términos espirituales, tu Neshome pasa a llamarse Abraham, es padre de muchas naciones y tiene que ver con todos los seres humanos, Abraham, etc. Como dice Rashi, ahora vas a ser Ab Lechola Oilam, el padre de todo el mundo. No solamente esto, sino que Sarai, que antes era Sara Sheli, el cuerpo era para mí su propio trabajo, su propio crecimiento, su propio refinamiento personal. No. El cuerpo dejó de llamarse Sarai, ahora se llama Sarah, con la hey al final. Que lo que representa esto, Sara al Kol Ha'olam, es un cuerpo que es un ejemplo de vida para todo el mundo, para todos los seres humanos. El mismo concepto que Abraham y Abraham, Sarai, Sara. Ya no es el trabajo consigo mismo. Ahora es el trabajo en términos espirituales y en términos materiales con otros. Payot ayuda begashus. Físicamente hablando, Balshemto decía que una Neshama baja a este mundo y vive 70, 80 años para hacerle un favor a otro Yehudi. Espiritualmente hablando y también materialmente hablando. Ese es el tajlis. Poder influenciar y ayudar a otros en su viaje, por así decirlo. Y más aún, todo lo contrario, esta es la virtud. Ahí está el verdadero crecimiento, en el concepto de poder ayudar a otros, influenciar a otros. Paréntesis, obviamente no está escrito eso acá, pero el Rebbe mencionó muchísimas veces y principalmente se ve en las cartas del año Tav Shin Yud, 1950, después del fallecimiento del Rebbe anterior. El Rebbe escribía cartas, hacía farbrengens, y muchísimos Hasim le pedían al Rebbe que sea Rebbe, antes de que asuma como líder del movimiento Chabad. Y el Rebbe en muchísimas cartas insiste, esto no lo tengo yo, no tengo nada que ver con esto, no es mi naturaleza, yo no soy un Askan Tziburi, yo no soy un trabajador para la comunidad. Así se veía el Rebbe a sí mismo. No sé qué quiere decir, pero no importa, el Rebbe se veía a sí mismo así. No tengo nada que ver con esto, déjeme tranquilo a mí. No recuerdo ahora dónde lo vi esto escrito, pero el Rebbe llegó a decir, si me sigue molestando, me voy a ir a las montañas y no me van a ver nunca más. No tengo nada que ver con el mundo yo. Obviamente, cambió de opinión y dicen que la Rebetzin, la hija del Rebbe anterior, Hayamushka, es la que lo hizo cambiar de opinión. El punto es que no solamente uno trabaja consigo mismo para trabajar después con otros, embellecete a vos mismo y después embellece a otros, sino que el Rebbe continúa. Esta es la virtud. En eso consiste tu propio verdadero crecimiento, tu propio avance. Como dicen nuestros sabios en el Talmud, que nuestros patriarcas, encontramos en la Toira, que los patriarcas eran estériles, infértiles, no podían tener hijos. Es bastante extraño. Abraham no podía tener hijos, Yitzhak no tenía hijos, Sara no tenía hijos, Rivka no tenía hijos, Leia no tenía hijos. ¿Qué pasa con nuestros patriarcas? ¿Hay algún problema genético? ¿Qué sé yo? ¿Por qué, dicen nuestros sabios, que no podían tener hijos? Porque estaban akurim. Akar significa literalmente estéril. Pero akar también es leaker, desenraizar, quitado, sacar. Estaban akurim, sacados de este mundo. No tenían nada que ver con el mundo material. Entonces automáticamente
al no poder influenciar al mundo alrededor, ellos mismos eran estériles para ellos mismos. El Talmud explica que la razón por la cual Dios los hizo estériles es porque Dios aprecia el rezo, la tfila de los tzadikim, de los justos. Entonces, Dios estaba esperando que Abraham, Isaac, Jacob, etc. recen a Dios para tener hijos, porque Dios quería escuchar el rezo de ellos. Esto es lo que dice el Talmud. Perfecto. El Rebbe explica un nivel más profundo de esta misma frase. ¿Qué significa tfila? Tfila viene de la palabra hatoifel keilim, klijeres. Una persona que une, eso es tfila, unir diferentes partes de un recipiente de cerámica quebrados. Esto es unir, toifel, tfila es unión. Es decir, que Dios deseaba los patriarcas tenían una unión constante con Dios, automáticamente estaban totalmente separados de este mundo. Así el Rebbe explica una visión más profunda de esta frase de nuestros sabios. De vuelta, ¿por qué los patriarcas, dice el Talmud, por qué los patriarcas eran estériles? Akurim, porque Dios quería que ellos recen. Ok, eso es lo que dice el Talmud. El Rebbe explica, estaban separados de este mundo porque estaban unidos, rezados, entre comillas, unidos a Dios, totalmente. Entonces no tenía nada que ver con este mundo. Pero la voluntad de Dios es que crezcan más. Todo cuanto una persona puede crecer con su rezo, es decir, que aquella persona que está separada de los asuntos de este mundo, esa persona baje a este mundo y se involucre con los asuntos del mundo, es decir, estabas separado, akar, akurim, desenraizado, separado, eras estéril, baja a este mundo, rezá para tener hijos. Rezá para tener hijos, es decir, uní, esta es mi forma de entenderlo por lo menos, porque el rezo dijimos que era unión, uní los asuntos de este mundo con Dios, revelar la presencia de Dios en este mundo, no te apartes del mundo. Rezá, uní, para dar a luz. Entonces, el verdadero crecimiento es cuando uno enseña, cuando uno da a otros, no cuando uno estudia solamente para sí mismos. Muy bien, entonces, ¿qué estudiamos en el tercer capítulo? La idea del tercer capítulo es el tajlis, el objetivo de la avoida del servicio a Dios no es para mí, es para otros, es para ayudar a otros. Y esto está representado en Parshas Vayeira, la parsha de esta semana, con el nacimiento de Yitzhak. Bien, cuarto capítulo, hasta que llegamos al final de nuestra parsha, Parshas Vayeira, con la última prueba que Dios le dio a Abraham, que era la prueba de la Akeida. La prueba de atar a Yitzhak, su hijo, y sacrificarlo. Que es el concepto de Mesiras Nefesh, ese concepto de entregar todo por Dios, porque la verdad es que lo más valioso que tenía Abraham era su hijo Yitzhak, que nació cuando tenía 100 años, etc. No iba a tener otros. De Sara tenía 90 años. Es conocida la historia. El punto es que era lo más preciado que tenía. Entregá, dijo Dios, entregame esto, lo más preciado que tenés. ¿Qué significa este Mesiras Nefesh? Esta entrega era incluso opuesta al intelecto del alma divina. El Rebbe explica esto en muchos lugares, muchas sijes. Acá lo explica de una perspectiva particular, muy interesante. Ahora vamos a verlo, muy interesante. Pero la idea básica es la siguiente. Tenemos Seichel, todos tenemos intelecto. Y el intelecto básicamente puede ser intelecto del alma animal, que el alma animal piensa en su propio beneficio, solamente en el propio beneficio. O el intelecto puede ser, o sea, el intelecto del alma animal, quiero decir, propio beneficio, ¿qué puedo hacer? Ideas para llevar adelante mi satisfacción, mi placer, mi propio beneficio. Piensa, intelecto, seichel, jochma, sabiduría, para sentirse bien, para pasarla bien. Pero después está el seichel de Nefesh Elokis, el intelecto del alma divina. El intelecto del alma divina piensa, ¿qué puedo hacer para ayudar a otros? No solamente para crecer yo, como estudiamos, sino para hacer que el mundo a mi alrededor también crezca. Pero matar a Yitzhak era incluso opuesto al intelecto del alma divina. ¿Por qué? Muy simple. Yitzhak era la verdadera descendencia de Abraham. Como dice la Torah, el Rebbe lo trae más adelante, que Yitzhak es tu verdadera descendencia, la de Abraham. Y si Abraham mataba a Yitzhak, se acababa todo su valor
de toda la lucha que hizo durante toda la vida por el monoteísmo, por la enseñanza de que hay un Dios, todo el trabajo de Abraham se acababa, se fue. Ya no está más, porque no hay descendencia, no hay quien nos siga. Entonces no es que era un trabajo personal para mí. Yo quiero tener un beneficio a Abraham, yo quiero conectarme con Dios y lo voy a pasar re bien. No, necesito descendencia para que el resto del mundo conozca también. Yo ya estoy viejo, en algún momento voy a fallecer, en la práctica fallece a los 175 años, y bueno, el avoide, el trabajo de Abraham se terminó. ¿Quién va a seguir? Yitzhak. Sí, pero si lo mato a Yitzhak, ¿quién va a seguir? Por eso, el Rebbe trae acá, esta es mi explicación, que la Keida, esta última prueba, no nos olvidemos que al comienzo de la nota, de la reshima esta, el Rebbe dijo, la primera prueba era Lech Lecho, la Neshama baja a este mundo. La última prueba es la entrega total, absoluta, al punto tal que vaya incluso contra el intelecto del alma divina, contra el intelecto que te dicta en tu cabeza, en tu alma, etc. Ayuda a otros, incluso contra esto, porque se acababa totalmente la descendencia. Y la explicación es así. Al pi seichel, ahora viene la explicación del Rebbe, en otras palabras. Intelectualmente hablando, incluso el intelecto del alma divina, seichel de nefesh elekis, un ben noyach, un no judío, porque Abraham vino, es toda una discusión entre los comentaristas, pero esta es la explicación que da el Rebbe, muy interesante. Abraham vino no era judío. ¿Qué judío? Judaísmo nace con la entrega de la Toira. Hay opiniones sobre esto, pero esto es lo que estamos estudiando ahora. El judaísmo nace con la entrega de la Toira. Entonces Abraham era un ben noyach, no era judío, era un gentil. Ahora bien, uno de los preceptos que Dios le da al primer hombre, después le dio 6 al primer hombre, después uno más a Noyach, uno de los preceptos que Dios le da al primer hombre es Shfichus Damim, está prohibido matar. Está prohibido matar. ¿Ok? El asesinato está prohibido. Entonces, ¿cómo Dios viene a decirle a Abraham, en otras palabras, mata a tu hijo? ¿Cómo mata a mi hijo? Vos me dijiste antes, y es la tradición y son las leyes, que está prohibido matar. ¿Y ahora querés que mate a mi hijo? Ponete de acuerdo, ¿qué querés? Y no hay un mandato particular de escuchar una profecía, porque al fin y al cabo, Abraham vino a escuchar una profecía que le dijo, toma a tu hijo, a tu único, a quien amás, es Yitzhak, a Yitzhak, que anda, y matalo para mí. Es una profecía. Qué bueno. Dios se le apareció a Abraham y le dijo una profecía. Sí, pero ¿en qué consiste la profecía? Mata a tu hijo. Acá entra en conflicto dos cosas. Por un lado hay una mitzvah, que es uno de los 7 preceptos de Benay Noyach, y Abraham lo conocía muy bien, no matarás. Pero por el otro lado hay una profecía, anda a matar. Un conflicto entre estas dos cosas. Por supuesto, esto es lo que dice el Rebbe acá, no existe un mandato específico de escuchar esa profecía. Dios no le dijo a Abraham, has de escuchar todas las profecías que yo te voy a decir. No está en un pozo que así, no existe un versículo así. Cuanto más aún al respecto de Yitzhak, él ni siquiera escuchó esa profecía. Yitzhak, yo tenía 37 años cuando fue toda esta historia. Él ni siquiera escuchó esta profecía. ¿Y por qué tenía que cumplirla? ¡Hey, papá! Vos decís que escuchaste a Dios. Y vos decís que me tenés que matar. Pará, yo no escuché nada de esto. Y hay una mitzvah que sí la escuchamos y la conocemos, de no matarás. ¿Cómo puede ser que ambos estuvieron de acuerdo, tanto Abraham como Yitzhak, en hacer todo este proceso? Nuestros sabios cuentan incluso con lujo de detalles. La Toira cuenta con lujo de detalles. De hecho, es el relato, la Keida, el sacrificio de Abraham sobre Yitzhak, es el relato más detallado de toda la Toira. Que toma el cuchillo, que tomó las maderitas, que las puso acá, que tomó el fuego. Es el detalle más, es el relato más detallado de toda la Toira. Yitzhak sabía muy bien lo que estaba pasando. De vuelta, tenía 37 años, no era ningún tonto. Y fueron los dos, fueron juntos. Y estaban contentos con lo que estaban haciendo. E Yitzhak le llegó a decir, así cuentan nuestros sabios, papá, estiró el cuello, ¿sí? Yitzhak estiró el cuello y dice, matame bien, cortá bien, para que no salga ningún defecto, cortame bien. ¿Cómo estuvieron de acuerdo con esto? De vuelta, en particular Yitzhak, sí no escuchó la profecía. Incluso si querés decir que Abraham tenía que escuchar la profecía, Yitzhak no. Y si me vas a decir que escuchar la voz de Dios
es un fundamento de todos los 7 preceptos de Bnei Noach. ¿En qué están basados los preceptos de Bnei Noach? ¿En qué Dios es el que dijo esto? Entonces tenés que escuchar lo que dice Dios. Momento. No es tan así. Porque ya está claramente detallada la ley en el Sefer Rambam, en el libro de Rambam, en Mishneh Torah, que Akadosh Baruj Hu nunca, es una aloja, es una ley, por supuesto que esto es la voluntad de Dios, pero la ley es que Dios nunca se arrepiente, o sea, se retrotrae de una profecía para el bien. Si Dios te dijo, te voy a dar, no sé, abundancia, ahora Dios no puede decir, nada, en realidad no te lo voy a dar. Él dijo que te va a dar abundancia. Y acá, incluso si viene un profeta y dice que Dios se arrepintió de tal o cual profecía, que va a venir Moshiach, que va a venir va a haber un templo, etcétera. Incluso si un profeta dice, bueno, se acabó esto, no lo escuchamos. La halajá es que no le vamos a prestar atención. Y si es así, Yitzhak no tenía que escuchar a Abraham Avinu. No lo tenía que escuchar. Y no debía estar de acuerdo con ser sacrificado. Porque Yitzhak sabía muy bien otra profecía de Abraham, como dijimos antes, Yitzhak es tu descendencia, es una promesa que Dios le dio a Abraham. Ishmael no es tu descendencia, Yitzhak es tu descendencia. Entonces Yitzhak sabía muy bien que tenía que continuar con vida. Si no, Abraham no tendría descendencia. E incluso Abraham, por lo menos debería haber tenido dudas de cuán real y verdadera la profecía de toma a tu hijo y llévalo y sacrificalo. Si Dios me dijo ayer que Yitzhak va a ser mi descendencia, de hecho Rashi también mencionó algo por el estilo, ¿cómo me decís hoy que lo mate? ¿No te genera alguna duda? ¿No te hace ruido en la cabeza? Más aún, dice el Rebbe, la profecía no reside sobre las personas cuando las fuerzas, los potenciales del cuerpo confunden a la persona. Estas son las palabras del Rebbe. En el Rambam también está mencionado, los profetas no eran tipos que estaban todo el día comiendo, bebiendo, involucrados con los asuntos mundanos, haciendo negocios. Los profetas eran misboidedim, se apartaban del mundo y hacían sus cosas, meditaban, tenían trances espirituales, yo qué sé. Los profetas eran tipos que no estaban involucrados con los asuntos de este mundo. Como está escrito en diferentes lugares, el concepto de Ispashtus Agashmi, estaban totalmente removidos de las cosas materiales. Incluso hay un relato sobre una profecía de Shaul Amelech, el rey Shaul, que también era un profeta, que cuando residió sobre él la profecía se sacó todas las ropas, se ponía meyuga, la gente le llamaba a los profetas meyugue, loco. Ahí viene el loco. ¿Qué quiere decir loco? Y sí, porque de repente se cae, parece epiléptico, empieza a moverse, se saca las ropas. Pará, estás en el medio de la gente, ¿qué haces? Bueno, residía la profecía sobre la persona y la persona perdía sus sentidos, digamos. Entonces, cuando el mundo material y las fuerzas del alma están vigentes en la persona y están, entre comillas, confundiendo a la persona, esa persona no puede tener profecía. Es imposible. Y el Rebbe explica, cuánto más aún cuando las fuerzas del alma confunden a la persona no puede tener profecía. Y si Abraham, esto es muy interesante, por lo menos en mi humilde opinión, como lógica, si Abraham tenía algún tipo de inclinación, viene acá Dios y le dice, hey, quiero que mates a tu hijo. Y Abraham podía tener algún tipo de inclinación. Podía amar a Yitzhak. De hecho, Dios le dice a Yeroabta, Dios mismo testifica que Abraham amaba a Yitzhak. ¿A ese que vos lo querés? Y Abraham podría haber dicho, che, la verdad que todo bien con Dios. Lo quiero mucho, lo aprecio mucho. Pero me estás pidiendo algo. Yo lo quiero a mi hijo Yitzhak. Déjame en paz. ¿Qué me estás pidiendo? Esto no. ¿Qué querés? Te doy todo lo que tengo, pero mi hijo, yo lo quiero. O, otra forma de verlo. Abraham quería cumplir la profecía de Dios, que Dios mismo le dijo, Yitzhak va a ser tu descendencia. Dios, vos me estás pidiendo que yo lo mate. Pará, yo quiero cumplir tus propias palabras, que Yitzhak va a ser mi descendencia. Entonces, posiblemente Abraham tenía una confusión en la cabeza, o en el corazón emocional, o las dos. Entonces no debería cumplir esta keida, esta misión que Dios me está dando. Me genera muchísimas dudas, por lo menos. Mucha confusión. En las palabras del Rebbe,
cuando Abraham habrá escuchado esta profecía de tomar a tu hijo y matarlo, etc., habrá tenido un bilbul, una confusión enorme, y automáticamente no puede recibir la profecía como corresponde sobre él para escuchar claramente y entender que Dios le estaba pidiendo que mate a su hijo. Yo lo quiero a mi hijo, yo quiero cumplir la profecía de Dios, que mi hijo va a ser descendencia, le voy a enseñar a mi hijo para que él siga difundiendo el monoteísmo, etc. ¿Qué me está diciendo? ¿Que lo mate? Seguramente escuché mal, seguramente entendí mal, no puede ser una cosa así. Entonces Abraham no podía desechar una profecía por otra. Dios me dijo que este es mi descendiente, Yitzhak, y ahora me está diciendo que lo mate. Entonces, volviendo al punto anterior, cuando Dios le dijo en la práctica, porque esto está escrito en la Toira, que Abraham mate a Yitzhak, Abraham tenía que ir por encima del intelecto de su alma divina. Mesirus Nefesh, el sacrificio absoluto contra todo tipo de lógica. No hay forma de entender una cosa así. Forzosamente tenemos que decir que Abraham era una carroza, por así decir, de Dios, en forma plena. No tenía una voluntad propia, ni siquiera la voluntad del alma divina. Nada de él, en absoluto. Solamente en su vida tenía la voluntad de Dios, la voluntad del Señor. Por eso, inmediatamente, cuando Dios le dijo a Abraham, toma a tu hijo y matalo, Vayashkem Abraham Baboy, que él se levantó temprano a la mañana, agarró el burro, no lo dudó. Quiere decir que Abraham llegó al tajlis, al objetivo total y a plenitud del servicio a Dios. Empezamos diciendo, falta un capítulo más, dos capítulos más, chiquitos. Empezamos diciendo que baja la neshome, trabaja con el cuerpo, trabaja para sí misma, refinándose a sí misma, refinando el cuerpo. Después tiene que refinar el mundo a su alrededor, al punto tal que llegó a la plenitud total. ¿Cuál es la plenitud total? No tenés una voluntad propia. La voluntad tuya es la voluntad de Dios. Hacer hacer de la voluntad de Dios tu voluntad. Que tu voluntad sea la voluntad de Dios. Puedes ver de diferentes maneras, sea como de arriba para abajo, de abajo para arriba, no importa. La cuestión es que Abraham no tenía su propia voluntad. Trascendió incluso el intelecto divino en su interior. Por eso, continuamos, 5º capítulo. Cuando Abraham pasó esta prueba, y Dios, dice el Midrash, le dijo, ya no te voy a probar más, se terminó, no hay más pruebas, son 10 pruebas y se acabó, y esta fue la última, la Keida, en Payas Valleira. Esta es la elevación absoluta. Automáticamente, ¿qué viene después? Payas Hayesara. Inmediatamente después de Payas Valleira, termina Payas Valleira, aparece con la Keida, con el relato del sacrificio de Abraham, de Yitzhak, viene Payas Hayesara. ¿Qué es Payas Hayesara? Batama Sara, Sara se muere. Sara era el cuerpo. Abraham era la Neshome. Sara es el cuerpo. Se muere Sara. Se muere el cuerpo, se acabó. Ya está. Llegaste a la plenitud de tu servicio a Dios. La persona ya no tiene más vida. Porque completó totalmente su trabajo con su cuerpo. Y este es el concepto del fallecimiento. Que este fallecimiento no tiene que ver solamente con la void del servicio a Dios del alma, de la neshome. El alma llegó a su plenitud, del cuerpo, yo que sé dónde quedó el cuerpo, no importa. No. Por eso, en toda la historia, en Parshas Hayesara, cuando se relata el fallecimiento de Sara, se menciona ahí que murió Bekirias Arba. Kirias Arba, la traducción literal es la ciudad de los 4. Rashi trae ahí dos explicaciones. Había 4 gigantes que vivían ahí en Hebrón, ese era el nombre de la ciudad, como vamos a estudiar, o Kirias Arba, porque había 4 parejas enterradas ahí. Había lugar en Me'aras Machpeila, en la cueva donde están enterrados nuestros patriarcas, etc., para 4 parejas. Kirias Arba. El cuerpo está, como dicen en el Zohar, compuesto por 4 fundamentos. 4 fundamentos, que son, como vamos a estudiar, ¿sí? La tierra, fuego, aire y agua. Y esto tiene que ver con el comentario de Rashi, justamente, el segundo comentario de por qué se llama esta ciudad Kirias Arba. Porque en este lugar, en Me'aras Machpeila, en Hebrón, en esa cueva de los patriarcas en Hebrón, están enterrados 4 parejas. Que esas 4 parejas representan justamente los 4 fundamentos con los cuales está compuesto el cuerpo. En el momento de fallecimiento se separan estos 4 fundamentos y la persona vuelve a la tierra, etcétera, como está escrito, a la tierra vas a volver.
¿Cómo representan las 4 parejas que están enterradas en Mearas Machpeila, la cueva de los patriarcas? Los 4 fundamentos. Adam, el primer hombre con la primera mujer, es Afar min Adama, es el polvo de la tierra. Tierra. Abraham, nuestros sabios lo llaman Nimshach Acharecha Komaim. Abraham amaba a Dios como agua y se proyectaba a Dios, fluía hacia Dios como el agua fluye. Abraham es el agua. Abraham con Sara. Yitzchak era una oila, era un holocausto, una ofrenda quemada sobre el fuego del altar. Yitzchak era fuego. También tiene que ver con Gesed, Gvura. Gesed es agua, bondad es agua, Gvura es fuego, severidad. Y Yaakov es Ruach. Acá hay una nota que dice, en el Zohar te dice que Yaakov es Ruach. No me pregunten la explicación de qué quiere decir. Ich weiß nicht, no lo sé. Yaakov es Ruach, el Zohar dice, lo tomamos del Zohar. Es aire, Yaakov. Entonces vemos que cuando muere Sara, que es el cuerpo, está compuesto de 4 fundamentos. Y por eso muere en Kiryas Arba. Por eso la Torah dice claramente dónde se muere, en qué situación muere, porque estaba compuesto de 4 fundamentos que se separan, y la tierra vuelve a su lugar, etc. Y el Ruach Tashuv el Ruach, el aire, el espíritu retorna hacia Dios, etc. Solo que en el momento en que la persona está vivo es Hebrón. Hebrón viene de la palabra Hibur. Hibur es unión. Esos 4 fundamentos están unidos. Quiere decir que no solamente la Neshome, el alma, trabaja consigo mismo para llegar a la plenitud y superar incluso su propio intelecto y entregarse totalmente a Dios, sino que también hay Hebrón. Cuando fallece la persona, el cuerpo también llegó a su plenitud. ¿Cuál es la plenitud del cuerpo? Que el cuerpo se une con la esencia del alma y a través de la esencia del alma con la esencia misma de Dios. Acá no lo trae el Rebbe, pero en otros lugares de Hasidut está explicado que el cuerpo físico tiene un vínculo con la esencia de Dios mucho más profundo que el alma todavía. Pero no importa ahora todo el detalle, la cuestión es que esto es Hebrón, la unión de lo material con la esencia misma de Dios. Esto es lo que representa en el momento del fallecimiento la plenitud no solamente espiritual, sino material también en la persona. 6º y último capítulo. Hay un paso más. No solamente la persona logra, obviamente esto tiene que ver con antes de fallecer, pero el punto es, ¿a qué se aplica este Hebrón? Esta unión de los 4 fundamentos para formar el cuerpo y esta unión del cuerpo con el mundo a su alrededor. ¿Qué es lo que el cuerpo une a Dios? ¿A sí mismo? Ya dijimos que el tajlis, el objetivo no es uno mejorar, uno crecer, sino alrededor. Esto también tiene una expresión física, material, en el trabajo mismo del cuerpo y el alma. No solamente el cuerpo mismo se une con la esencia de Dios, sino que hay un paso más. Después hay un refinamiento incluso de, así es el lenguaje, ahora explico brevemente, Gimel Klipes Atmeyes, las 3 klipot impuras. ¿Qué es una klipa? Klipa quiere decir cáscara, esa traducción. Representa impureza. Así como la cáscara tapa al fruto, y uno ve algo amargo, no tiene gusto, es feo, pero adentro está el fruto. De la misma manera la impureza tapa a la pureza. Por así decir, el mal tapa al bien. Y hay diferentes niveles de esto, no voy a entrar en todos los detalles, pero hay un nivel que se llama Gimel Klipes Atmeyos, los 3 klipot más impuras. La impureza absoluta, algo que está totalmente prohibido y totalmente alejado de Dios. ¿Qué quiere decir alejado de Dios? Que la presencia de Dios no se revela ahí. Entonces, el Tajlis, el objetivo absoluto de Hebrón, de que el cuerpo se une con la esencia de Dios a través de la esencia de la Neshome, no es solamente que el cuerpo se refina a sí mismo, sino que incluso llega a refinar el mundo impuro a su alrededor. ¿Cómo vemos esto? Por eso, Abraham, después del fallecimiento de Sara, se casa con Ketura. Abraham es Vayoisef, agrega otra esposa, se casa con Ketura. Ketura era Hagar Mitzris, dicen nuestros sabios, era la misma mujer, la que estaba casada al comienzo, que tuvo Ismael, se volvió a casar y tuvo 6 hijos más. Es decir, que incluso a Hagar Mitzris, aquella relación con el mundo, que como vimos al comienzo, era algo temporario, algo que no quería estar involucrado realmente, incluso lo más bajo, que eran los Mitzrim, que estaban Shtufim Bezima, estaban totalmente metidos en promiscuidad, en perversidad, etc. Incluso esto Abraham lo elevó, porque Abraham se casa con Ketura, y ya no se llama más Hagar, ahora se llama Ketura. ¿Qué tiene de especial Ketura? ¿Por qué se llamaba así? Si era Hagar, ¿por qué la Torah la llama Ketura? Porque nuestros sabios dicen,
porque sus acciones eran bellas como el ketoires. Ketoires es incienso. En el incienso que se hacía en el Beis Hamikdash, en el templo, se traía todos los días. En este incienso había una de las 11 especies del incienso, se llamaba moir. Moir, que lo traducen como mirra, pero yo no sé en castellano qué quiere decir eso. Moir era hecho un perfume hecho de la sangre de un animal impuro. Justamente esto. Y esto lo que quiere decir que Abraham se casa con Ketura. No solamente se refinó espiritualmente a sí mismo y superó su propio intelecto divino, contra toda la lógica. No solamente unió al cuerpo con la esencia de Dios, sino que más aún, el mundo a su alrededor, aquello que era totalmente impuro, Abraham lo elevó también. Esto es que se casa con Ketura. Agregó algo más todavía. Aquello que era impuro lo elevó. Y por eso también en Yom Kippur, en el Día del Perdón, que entonces es un momento de tshuva, de arrepentimiento, de acercamiento a Dios, nuestros sabios dicen, Zdoinois nasu kezachies. Los pecados que la persona hizo a propósito, y esto es lo que significa este nivel de klipa, este nivel de impureza, que la persona lo hizo a propósito, con la voluntad de enojar a Dios. Voy a comer esto, Dios libre y guarde, porque Dios dijo que no se puede. Porque Él dijo que no se puede, lo voy a comer. Si Él dice que se puede, no me interesa. Yo quiero hacer contra Él. Has v'shalom, Dios libre y guarde. Incluso esto puede funcionar como motor y motivador para que la persona haga tshuva, se acerque a Dios cuando se dé cuenta de cuán lejos se fue. Entonces aquello que era en contra, que restaba, por así decir, pasa a sumar, como zahies, como si fuese un zhus, un mérito. Y la novedad del día de Yom Kippur, de este tipo de tshuva, de este tipo de acercamiento a Dios, en donde lo más impuro se transforma en algo puro y suma, es que se entraba en el Kodesh HaKodoshim, en el lugar más santo, el santo de santos, en el Beis Hamikdash. ¿Y qué se hacía ahí? Ketoires, incienso, justamente. Y el comienzo del día en el Beis Hamikdash, en el templo, como dicen nuestros sabios en la Mishnah, en Yuma, en el tratado de Yuma, es que iluminó Pnei HaMizrach ad shebeHebron. Se iluminó el este hasta que llegó el sol, incluso en Hebrón. O sea, en términos simples, ¿cuándo empezaba el trabajo en el Beis Hamikdash? Cuando amanecía. ¿En qué nivel de luz? Hasta que en Hebrón había luz. Esto es lo que dicen nuestros sabios en la Mishnah, en la Gemara. Esto es el final de lo que dice el Rebbe. ¿Qué está diciendo el Rebbe con esto? Que el concepto de la plenitud, digamos, en el servicio a Dios es cuando uno se supera a su propio intelecto, incluso el intelecto del alma divina, etc. Pero hay un paso más. Cuando uno agrega, agregado significa que no es la cosa. Ya hiciste todo lo que tenías que hacer, ahora agregaste algo que no te pedí, pero lo estás haciendo igual. Este es el concepto de ketura, ketoires. Esa idea de que hay algo impuro, que incluso esa cosa impura hay que refinarla y elevarla. Y esto es lo que tiene que ver con Yom Kippur también, y eso es lo que ocurría en Yom Kippur. Eso, digamos, el último parrafito es como si fuese una nota al costado, que está relacionado también con todo el trabajo de Yom Kippur, el ketoires, el incienso y iluminar Hebrón. Hebrón representa el cuerpo unido de los 4 fundamentos. Este es el final de la Reshima. ¿Qué vimos entonces? Volviendo al comienzo de todo, para terminar, está la historia de Abraham en Parshas Lech Lecho, Parshas Vayera, Parshas Hayesara. Abraham con Sara. Abraham, Sarai, Abraham y Sara. Y lo podemos ver como una historia, de nuestros patriarcas. Podemos ir un paso más y decir Maise Av Esim Alabanim. Lo que le pasó a ellos es una señal de lo que nos va a pasar a nosotros como pueblo. O lo podemos ver en forma individual. Que Abraham es la Neshom, es el alma, y Sara es el cuerpo. Y hay un descenso del alma en el cuerpo, primero para trabajar consigo mismo. Después el Tajlis. El objetivo es trabajar con los demás. Llegar al objetivo absoluto de superar incluso el alma divina, el intelecto del alma divina. Con toda esta historia de la Keida, etc. Y después, este es el Taj, es el objetivo, que no solamente la Neshom, el alma, llega a su propia esencia, Lech Lejo, vete hacia ti, no solamente el alma llega a su propia esencia, sino que el cuerpo también llega a su esencia, a refinar cada uno de los elementos con los cuales está compuesto el cuerpo. Este es el concepto de fallecimiento, que se separan esos 4 elementos. E incluso, cuando el cuerpo mismo ya se conectó con la esencia de Dios, hay un paso más. Vayoisef, agregó a Abraham y se casó con otro más,
Con otra más, ¿qué quiere decir? Que incluso la impureza en el mundo también puede ser refinada, también puede ser elevada y es parte de la boida, es parte del trabajo. Y esto lo vemos en el Ketoires, justamente, que Ketura se llamaba de esa manera, a pesar de que se llamaba Agar, porque representa Ketoires, y el Ketoires tenía un elemento impuro, y sin embargo esto era el trabajo más santo en Yom Kippur, entrar al lugar más santo de toda la tierra, el Kodesh HaKodoshim, el Santo Sanctorum, el Santo de Santos, lo que sea que se llame, y hacer Ketoires ahí, ofrendar el Ketoires ahí. Quiere decir que incluso las cosas más bajas del ser humano, incluso esto también puede transformarse a través de tshuva, a través de arrepentimiento, para elevarse y conectarse a Dios.